Bien, ahora vamos a revisar el acta de constitución del proyecto. Recordamos que el acta de constitución del proyecto va a venir después de la aplicación de la gobernanza. Entonces vamos a desarrollar esto. Para recordar, la gobernanza es las políticas y procesos que se usan para proporcionar dirección, control y para cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización. Hemos dicho claramente que en este asunto existe la claridad en el propósito de la gobernanza basado en 4 columnas, pero se orienta exactamente a que todos los proyectos de la empresa cumplan con la misión que está establecida en esta vista. ¿Cuál es la misión? Gestionar los servicios de navegación aérea y aeroportuarios con seguridad, eficiencia, calidad y responsabilidad ambiental, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. Entonces, en estos aspectos hemos señalado la secuencia. Aquí vemos claramente en la primera vista superior de que se está observando lo que es la gobernanza y el cumplimiento de la misión. Ese asunto pasa a la estructura orgánica de la empresa, donde está el equipo gerencial, evidentemente, y eso debe cumplir con el mapa estratégico del plan estratégico aprobado de Corpac. Esa es la secuencia que debemos tener. Y por otro lado, acá está la misión, con los resultados claves que hay que medir, y también la visión. Entonces, lo que hemos señalado para el aspecto de gobernanza, para poder articular la gobernanza con el acta de constitución del proyecto, es que vemos la misión, que tiene 4 resultados claves, y habíamos dicho que para cada resultado clave había que identificarse proyectos en color naranja, en color verde, en color amarillo y en color celeste, dependiendo de los resultados claves. Y cada uno de los proyectos, como ustedes pueden ver, estimados amigos, que tiene unas figuritas pequeñas, y esas figuritas pequeñas son el acta de constitución del proyecto. Eso es lo que vamos a centrar en este video. Por supuesto que hemos hablado de que el día 24 de mayo de este año 2023 se acordó ya implementar los 3 primeros equipos de proyectos. El equipo para el proyecto La Torre 2 de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el equipo de proyecto para el nuevo aeropuerto internacional Chinchero y el equipo de proyecto para la remodelación zona tierra del Velasco Astete. Entonces ahora vamos a entrar concretamente para ver lo que refiere al acta de constitución del proyecto. Bien, acá está el formato y ustedes ven que tiene todos los campos. En cada campo hemos señalado qué es lo que debemos colocar y completar. Por esa razón que este video se orienta a inducir a que todas las personas y los equipos puedan trabajar de manera correcta en el acta de constitución del proyecto. Entonces, el primero que vemos acá es la problemática. La problemática está referida a las situaciones adversas globales, riesgos que pueden afectar al logro de la misión de Corpac. Acá describimos esa parte de una manera literal. Repito, toda aquella problemática que pueda afectar el cumplimiento de la misión de Corpac. Y una vez que hemos identificado la problemática global, amplia, nos particularizamos hacia un problema en particular. Ese problema seleccionado de la problemática, evidentemente que debe ser el que se priorice en base al cumplimiento de la misión de Corpac. Entonces, ustedes ven aquí en la fila siguiente, dice fecha de inicio de proyecto y fecha fin de proyecto. Esos 2 datos son para cumplir con la definición de lo que es un proyecto según el PMBOK. ¿Qué es un proyecto, amigos? Es el esfuerzo temporal para la creación de un producto, contrato o servicio único. Y cuando se dice que es temporal, tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Ahí colocamos esos 2 datos para referencia del proyecto. Bien, después dice el objetivo de calidad del proyecto. ¿Qué es el objetivo de calidad del proyecto? Es el servicio que brinda el producto del proyecto priorizado y se entiende terminado. Entonces acá describimos cuál es la razón de haber aprobado ese proyecto, que el producto cumpla con el servicio al cual Corpac lo necesita. Y después, acá al lado derecho nos dice objetivos estratégicos institucionales referidos. ¿A qué se refiere? El plan estratégico da un mapa estratégico y en el mapa estratégico, según las perspectivas, se fijan objetivos estratégicos. Entonces, se entiende que todo proyecto que priorizamos en el acta de constitución del proyecto está relacionado con determinado objetivo u objetivos estratégicos. Aquí colocamos en este campo esos objetivos estratégicos.
Y bajando, en la última fila tenemos la justificación del proyecto. En este asunto dice claramente, ¿no? El proyecto priorizado tiene una justificación en evidencia de riesgos no atendidos o deficientes y que podrían afectar el logro de la misión de Corpac. Entonces acá colocamos la justificación escrita ampliamente. Por lo tanto, con esta página ustedes se darán cuenta, ¿no? Hemos visto la problemática, un problema en particular, tenemos la fecha de inicio del proyecto y tenemos la fecha fin del proyecto. Y después también describimos en qué consiste el objetivo de calidad del proyecto que estamos iniciando como nacimiento. Y este proyecto debe estar relacionado con algún objetivo estratégico de Corpac. Y después colocamos, evidentemente acá, cuál es el sustento del proyecto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que de esa manera el directorio, en primer lugar, como efecto de la gobernanza, apruebe este proyecto. Y luego, al final, designamos al gerente o al jefe de proyecto, con la fecha de la designación y la firma correspondiente. Eso es la primera página. En la siguiente página vemos acá el presupuesto estimado. Ese presupuesto, evidentemente, estimados amigos, es un presupuesto que digamos que se estima por las personas que conocen del tema y evidentemente que hay una alta incertidumbre en este momento. Este es como decir una ingeniería conceptual. Entonces, por lo tanto, los presupuestos van a estar estimados con un más o menos 30 a 40% de desviación desde el punto de vista de lo que se llama el abanico de incertidumbre. Ese es el presupuesto estimado. Y por supuesto, al costado derecho dice descripción y sustentación del presupuesto. Preferentemente acá se recomienda que esta descripción sea vía rubros diversos del proyecto para que de esa manera haya una mejor aproximación al monto estimado. Y en la siguiente fila dice impacto del proyecto. En este caso, estimados amigos, evidentemente que el impacto va a ser bajo el pensamiento siguiente. Una vez implementado el proyecto en Corpac, culminado el proyecto, entregado el producto del proyecto, ese producto evidentemente que va a mejorar el grado de cumplimiento de la misión del propio Corpac y esos impactos se van a medir. A eso se refiere. En la siguiente fila dice la lista de hitos claves. Lo primero que tenemos que señalar, ¿qué es un hito? Un hito es una acción o evento que marca una etapa o un cambio significativo en el proyecto. Eso es un hito. Entonces, por lo tanto, acá es lo que estamos señalando, los hitos, la fecha del hito y la descripción del hito. ¿Ok? Después dice acá los beneficios esperados del proyecto. Se refiere a la descripción del beneficio, el objetivo esperado de ese proyecto y el indicador por medir. Entonces, por ejemplo, si fuese una comunicación, el indicador sería el grado de comunicación aceptable hecha con los pilotos, por ejemplo, ¿no? Y en las últimas filas tenemos, amigos, los riesgos que afectan al proyecto. Debemos recordar, estimados amigos, que todo proyecto tiene riesgos. Por lo tanto, aquí tenemos que poner que el equipo del proyecto indique los riesgos y a cada riesgo le señale su causa y el efecto del riesgo. Entonces acá hay un ejercicio que se tiene que, digamos, poco a poco redactar mejor los riesgos, de tal forma que así evitamos más problemas al proyecto. Muy bien, en la tercera página, acá en estas filas, evidentemente las primeras es si continúan los riesgos, ¿no? Y en la parte izquierda tenemos las restricciones. Las restricciones, dice acá claramente, es necesario describir las restricciones consideradas para el proyecto. De no hacerlo se podrían generar riesgos importantes. Entonces, en eso las descripciones, estimados amigos, lo que tenemos que hacer es que el equipo del proyecto señale cuáles son las restricciones que está considerando el proyecto. Como ejemplo, restricción podría ser, por ejemplo, de que no se tiene el personal especialista en Corpac. Eso es una restricción, por lo tanto hay que ponerla, porque para ejecutar ese proyecto vamos a tener que requerir o subcontratar o contratar personal. Ese es un ejemplo de restricción. Al otro lado dice supuestos. En el caso de supuestos, evidentemente un supuesto claro podría ser, imagínense lo siguiente, ¿no? Que el cambio del dólar se mantenga entre un valor actual más o menos 0.05%. Pero si supera el dólar, si supera esa valla, entonces por lo tanto eso va a afectar al presupuesto del proyecto. Entonces en los supuestos, ahora, ¿por qué es necesario señalar las restricciones y los supuestos? Para que de esa manera logremos controlar el proyecto durante su plazo de ejecución. Y la tercera fila dice claramente identificación de grupos de interés.
Este es un punto central, estimados amigos. Aquí tenemos que señalar el equipo del proyecto que esté trabajando en este proyecto, en este equipo de proyecto, señalar a todos los involucrados. ¿Y por qué es necesario, estimados amigos, señalar a todos los involucrados? Porque de esa manera hay que involucrarlos a estos involucrados desde el inicio. Los proyectos muchas veces se paralizan porque no se ha tomado en cuenta a determinados involucrados, y esos involucrados, cuando se enteran del proyecto, hacen todo tipo de artimañas para pararlo. Por esa razón, estimados amigos, es fundamental establecer acá a todos los involucrados. Y en la penúltima tenemos dos casilleros: clientes directos y clientes indirectos. Evidentemente que el proyecto siempre tiene clientes directos. El cliente directo será, evidentemente, si, por ejemplo, si fuese la parte de lo que es la torre 2, el equipamiento, la compra de lo que hace falta, evidentemente el cliente directo serán acá los controladores. El cliente directo que opera todo para saber si está haciendo. Y por supuesto más adelante serán los pilotos de aviación si consiguen que les den la información adecuada, oportuna, necesaria para que no tengan ningún problema en aterrizaje o en salida de los aviones. Y los clientes indirectos siempre van a ser otros aspectos que tienen que ver con el producto del proyecto. Y finalmente ustedes ven acá, estimados amigos, que hay una parte que dice elaborado por quién, revisado por quién y aprobado por quién. Entonces, este es el acta de constitución del proyecto, que es el punto de partida del proyecto y que entendemos que por la parte de la gobernanza debe ser aprobado por el directorio de la organización. Entonces, una vez que esta acta de constitución del proyecto es aprobada en todo su contexto, el equipo empieza a operar. Entonces, acá pasaremos luego a otra etapa. Gracias.